¿Es la serpiente del Génesis un villano? ¿O el antiguo guardián de un conocimiento prohibido que puede enseñarte a escuchar los sabios susurros de tu alma? Es posible que estés aquí porque buscas la manera de comprender tu intuición para utilizarla a tu favor, ya que es muy probable que te haya ayudado en muchas ocasiones en las que tenías que elegir una determinada opción, o en la que necesitabas escapar de una situación peligrosa, o incluso detectar las intenciones ocultas de las personas para adelantarte a los acontecimientos. Sea cual sea tu incógnita, ahora mismo te encuentras en el video indicado. La intuición se convertirá en tu aliado protector, en tu consejero inmortal y en el encanto mágico de tu cotidianeidad, si escuchas con atención la información mística y profunda que hoy voy a compartirte en este vídeo. Si escuchas con detenimiento estos secretos que te vamos a revelar, sabrás lo que debes hacer para activar tu intuición. Te lo explicamos de manera sencilla pero sin perder la trascendencia, con el apoyo de la antigua sabiduría oculta en la mitología y de la mano de nuestro brillante maestro Carl Gustav Jung. Los intuitivos más pronunciados tienen lo que los escoceses llaman segunda vista. Pueden, por ejemplo, predecir el tiempo. Muchos animales también tienen este último poder. Adentrándonos en los misterios de la intuición, su naturaleza enigmática y escurridiza ha provocado en los investigadores auténticos rompederos de cabeza, sencillamente porque no logran atraparla para su estudio objetivo. Por asombroso que pueda parecer, ni siquiera el propio Jung pudo elaborar una teoría firme y contundente que explique con exactitud lo que es la intuición y su auténtico funcionamiento. A pesar de esto, la teoría junguiana de la intuición es considerada la más completa que existe, puesto que esta extraña capacidad es una función trascendente de la psicología humana, y las explicaciones meramente científicas y materialistas no son capaces ni suficientes para explicarla. Carl Jung fue uno de los pocos médicos científicos valientes que se atrevieron a abrir un poco la mente y profundizar en lo espiritual y lo trascendente, llegando a la conclusión de que la intuición es un tipo de percepción que se produce a través del inconsciente. Pero, ¿qué significa esto con exactitud? ¿Cómo se puede percibir a través del inconsciente? ¿Como si se tratase de un sexto sentido o algo parecido? Jung tuvo muchos problemas para definir lo que es la intuición y su modus operandi, a pesar de que supo utilizarla con admirable habilidad, demostrándolo en su extraordinario libro rojo. Sus afirmaciones te dibujarán una idea más o menos clara de que las palabras muchísimas veces no alcanzan para concretar conceptos tan profundos. Digo que la intuición es una especie de percepción que no va exactamente por los sentidos, sino que va por el inconsciente, y ahí lo dejo y digo que no sé cómo funciona. Introduciéndonos aún más en su análisis exhaustivo y minucioso, Jung logró componer una definición de la intuición, especificándola como una clase de pensamiento del tipo pasivo que proviene particularmente del inconsciente, como un eco que retumba y se desliza desde nuestras profundidades más desconocidas. Podemos comprender el pensamiento, el sentimiento y la sensación, pero la intuición es otra cosa. No sabemos cómo llegamos a la intuición, es una percepción a través del inconsciente. Además explicó que esta forma de pensamiento es de carácter irracional, por lo que no es un proceso en el que el juicio y el análisis de ideas intervengan como de costumbre. No es el tipo de pensamiento que utilizamos habitualmente, sino que misteriosamente se produce y llega a impactarnos con un conocimiento que alcanza a ser íntegro y completo. De pronto comprendemos un determinado tema o situación con tanta claridad y completud que nos es abrumador. Sencillamente no sabemos qué hacer con ello, pero nos invade una certeza tan absoluta que nos vemos empujados a seguirla o ejecutarla. Es como si nos hubieran iluminado. Sin saberlo, el hombre siempre está preocupado por Dios. Lo que algunos llaman instinto o intuición no es otra cosa que Dios. Dios es esa voz que hay dentro de nosotros y que nos dice qué hacer y qué no hacer. En otras palabras, nuestra conciencia. Claramente Jung estaba aludiendo a un Dios que trasciende cualquier etiqueta o denominación que el ser humano moderno pudiese comprender, sin realizar con anterioridad un trabajo intenso de estudio y reflexión, ya que Jung entendía que ese ser divino y perfecto que llamamos Dios es en realidad la esencia genuina e inmortal que se encuentra en todos los seres humanos por igual. Y es desde allí, desde el centro del mandala cósmico, que Dios se comunica a través de la intuición. Es por esto por lo que la intuición es tan impactante. Es como cuando ocurre un milagro, el aspecto más animal del hombre se estremece ante el contacto con lo divino.
No puedo definir qué es Dios. Solo puedo decir que mi trabajo ha demostrado empíricamente que el modelo de Dios existe en cada hombre, y que este modelo tiene a su disposición la mayor de todas sus energías para la transformación y transfiguración de su ser natural. No podemos pretender comprender el fenómeno asombroso de la intuición sin antes pasar por los misterios perdidos del símbolo de la serpiente. Jung pensaba que una de las mejores maneras de explicar procesos psicológicos complejos sin despojarlos de su riqueza y su profundidad es a través de los cuentos y las mitologías antiguas. A diferencia del carácter limitante y castrante de las palabras, los símbolos y las metáforas son lenguajes extraordinarios que logran expresar conceptos e ideas concretas y completas sin perder riqueza ni calidad. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y a diferencia de las palabras, los símbolos estimulan la intuición y el inconsciente cuando la persona los explora y los contempla con paciencia y detenimiento. Es por esto por lo que debemos conocerlos y curiosear en sus naturalezas. Dicho esto, el símbolo por excelencia que Jung sintió que debía emplear para representar a nuestra famosa intuición fue nada más y nada menos que la infame pero cautivadora serpiente. El espíritu tiene dos aspectos en la alquimia: la mente humana tal como la conocemos y la mente de la serpiente, de la que solo podemos decir que es inconsciente. Cuando hablamos de serpiente, hablamos de inconsciente, y cuando hablamos de inconsciente, hablamos de intuición. Pero a su vez, cuando hablamos del inconsciente, ineludiblemente nos llega a la mente la imagen de la cueva húmeda y sus misterios oscuros y ancestrales, ya que la serpiente en la cueva es una imagen que aparece muy a menudo en la antigüedad. En la antigüedad clásica, como en otras civilizaciones, la serpiente no solo era un animal oscuro que inspiraba miedo y representaba peligro, sino que también significaba curación, y era poseedora de cualidades mágicas y muy codiciadas como la sabiduría y la profecía. Tenemos, por ejemplo, a la vara de Asclepios, que es el símbolo del dios griego de la medicina y la curación. También se utiliza como emblema de la medicina actual y está formada por una serpiente enrollada en un bastón de manera ascendente. Otro ejemplo de la relación entre la serpiente y la curación se encuentra en los antiguos santuarios curativos y clínicas médicas de Grecia, los Asclepieia, en donde se ubicaba un agujero en el suelo que se cubría con una piedra, y este era el hogar oculto de la serpiente sagrada. En esta piedra se hacía una ranura por la que las personas que buscaban sanación arrojaban su dinero y sus ofrendas. Entonces esta serpiente sagrada era la cajera de la clínica y la recaudadora de los regalos dedicados al dios Asclepios, quien era el que realizaba las sanaciones. Pero por otra parte, la serpiente también está íntimamente asociada con el inframundo, el mundo subterráneo en el que los espíritus de los muertos y el agua siempre van de la mano, tal y como se lee en la obra de Aristófanes, y todos estos elementos también pertenecen al inconsciente. Esta dualidad marcada de la serpiente ya nos está señalando las primeras luces del camino que tendremos que atravesar para conectar con la voz de la intuición, pero todavía nos quedan más misterios que revelar. La serpiente en la cueva llena de agua es una imagen que era generalmente conocida y jugó un gran papel en la antigüedad, por ejemplo en el antiquísimo culto dedicado al dios Mitra, conocido como los misterios mitraicos. Mitra era representado como una figura leontocéfala con dos serpientes entrelazadas en su cuerpo. Esta figura de Mitra era ubicada en templos subterráneos repletos de agua que llegaban incluso a inundar su interior, y esta agua siempre provenía de manantiales, que son lugares en donde el agua subterránea brota naturalmente hacia la superficie de la tierra, tal y como las emociones surgen de las profundidades del inconsciente, y el agua es el elemento por excelencia de las emociones. Las emociones son otra clave del rompecabezas para comprender el fenómeno de la intuición, porque las emociones, al igual que las serpientes, son incontrolables, no puedes evitar que surjan, sencillamente brotan de tu desconocido mundo interior como un manantial, pero puedes dirigirlas para que se conviertan en tus aliadas y te muestren el camino hacia el tesoro oculto en tu ser, que es la cueva de los misterios. Conocemos otras ideas religiosas en la antigüedad, por ejemplo el culto órfico, que siempre asocia el inframundo con el agua. El agua en las profundidades representa el inconsciente. En las profundidades por lo general hay un tesoro guardado por una serpiente o un dragón. Para recuperar el tesoro hay que vencer al dragón. El tesoro es de una naturaleza muy misteriosa, está relacionado con la serpiente de una manera extraña.
La naturaleza peculiar de la serpiente denota el carácter del tesoro como si las dos cosas fueran una sola. A menudo hay una serpiente de oro junto al tesoro. El oro es algo que todos buscan, por lo que podríamos decir que parece como si la propia serpiente fuera el gran tesoro, la fuente de un inmenso poder. En los primeros mitos griegos, por ejemplo, el morador de la cueva es un héroe, como Cécrope, el fundador de Atenas. En la parte superior es mitad hombre y mitad mujer, un hermafrodita, pero la parte inferior de su cuerpo es una serpiente. Es claramente un monstruo. Lo mismo se dice de Erecteo, otro rey mítico de Atenas. Es asombroso que estas criaturas griegas míticas serpentinas también se encuentren en las antiguas leyendas hindúes y mesopotámicas. Según Jung, hacen referencia a la unión completa de los opuestos, de las energías complementarias en la psique. Y según el psiquiatra, esta es la condición primordial de las cosas, al mismo tiempo que es la realización ideal, porque esta unificación es la base del proceso de individuación, vital para desarrollar lo intuitivo. De hecho, estas figuras teriamorfas hermafroditas son la personificación del hombre ideal, aquel que está unificado con lo femenino y masculino en sí mismo, junto con lo humano y lo animal. De acuerdo con las leyendas, muchos de estos personajes legendarios fueron reyes en tiempos muy remotos, por lo que quizá hubo un momento en la historia de la raza humana en que hubieron individuos y avatares profundamente conectados con lo superior. Es más, el propio Jesús se comparó con la serpiente de bronce en el pasaje de Juan 3, 14, 15, e inclusive varios profetas del Libro de Mormón también utilizaron a la serpiente ardiente como un símbolo de Jesús el Cristo. La serpiente en la alquimia es la serpiente mercurial, la antigua imagen gnóstica del nous, la mente, donde el espíritu era representado como una serpiente, como el Ágato Daemon, el buen demonio, o directamente llamado la serpiente del nous. A medida que integramos los contenidos inconscientes a través de un proceso consciente de individuación, de autoconocimiento, entonces nuestro instinto, nuestra serpiente interior, este Ágato Daemon que significa espíritu noble, se convierte en el ojo de nuestra mente, en ese antiguo y mítico genio benéfico que se manifiesta justo cuando es necesario. La intuición. Esta es la serpiente mercurial de Carl Jung, la serpiente que tuvo que ser purificada y nutrida para convertirse en nuestra aliada, y solo podremos llegar a ella para transformarla cuando nos atrevamos a penetrar y explorar en los pasadizos profundos de nuestro inconsciente. Y al inconsciente no vas desnudo, te pones tu armadura y empuñas tu espada, porque la serpiente acecha en forma de dragón. Para finalizar este magnífico viaje, acabaremos desentrañando brevemente la mitología bíblica del diablo y la serpiente, una historia misteriosa que por tanto tiempo nos ha mantenido cautivados, aunque lo más seguro es que su misterio permanezca por toda la eternidad. Lo que hace tan valiosa y rica a esta mitología bíblica es que en sus versículos nos encontramos cara a cara con la dinámica desvelada de la lucha eterna entre el bien y el mal, dos fuerzas contrarias y en tensión constante que sustentan el universo. Y Jung relacionó este patrón mítico con el combate incesante entre la mente consciente y la mente inconsciente. La máscara de la persona, que permanece sostenida por las expectativas del ego, se esfuerza por ocultar y reprimir los aspectos del individuo que son desagradables para el sistema social al que pertenece. Esta máscara simboliza el bien, se encuentra en la mente consciente, y es lo que se considera moralmente correcto según la experiencia vivida por la persona. Por lo tanto, esta máscara moralista representa al Dios Padre bíblico que mantiene el orden, la estructura y que castiga y juzga lo que estima como indeseable. Pero lo que no sabe este Dios bíblico es que al haber desterrado a Lucifer del cielo, se privó a sí mismo de conocer e integrar su naturaleza oscura y sombría, y por lo tanto se ha convertido en un dictador tirano y soberbio que destruye y masacra en el nombre del bien. Y esta separación entre la mente consciente y la mente inconsciente jamás permitirá que la intuición florezca. Tenemos que descubrir nuestra sombra. De lo contrario, nos vemos obligados a entrar en una guerra mundial para ver qué bestias somos. La historia de la serpiente en el jardín del Edén provoca mucha intriga por su extrema riqueza simbólica. Para Jung, las mitologías son narraciones que describen y expresan los dramas y las dinámicas que se producen entre los distintos contenidos que habitan el inconsciente. La psique representaría la totalidad del paisaje mitológico y es la que lo sustenta, y los dioses,
las criaturas y todos los personajes míticos representan los contenidos vivos de la psique. El diablo, el maligno Satanás, ha tenido muy diversos nombres en el Nuevo Testamento, pero el que nos interesa ahora es el que se menciona en el libro del Apocalipsis, la serpiente antigua. Esta serpiente existió desde tiempos primigenios en el paraíso, y el paraíso se nos revela como un estado psíquico en el que las fuerzas internas masculina y femenina conviven en armonía perfecta. Los días en el paraíso son puros e inocentes, como la mente de los niños, y es organizada enteramente por Dios, la autoridad civilizadora y divina que persiste en esta dinámica eterna de inocencia y pureza incorruptas. Sin embargo, la presencia de una entidad oscura y disruptiva como la serpiente fue suficiente para que el ser humano pudiese emprender el viaje del héroe, la travesía que lo expone ineludiblemente al conocimiento del bien y del mal, a la experimentación de la dualidad, de la vida en sí misma. Por lo que la serpiente adquiere la posición sagrada del antiguo sacerdote que inicia al neófito en los misterios de la individuación, porque para individualizarse y conectar con la mente intuitiva, es necesario sobrellevar un trabajo interno constante para reconocer las sombras y las luces ocultas en el inconsciente. Y esto solo puede llevarse a cabo en un universo en dualidad. Tanto el bien como el mal siempre existieron dentro de Adán y Eva, pero nunca lo habrían conocido si no fuera porque la serpiente les insinuó el camino. Es interesante que fue la figura femenina, la mítica Eva, quien se atrevió a dar el primer salto hacia el misterio de la vida con todo lo que ello implicaba, desobediencia hacia la autoridad de Dios. Eva fue el catalizador que el ser humano necesitaba para lograr emprender su sendero hacia el descubrimiento de su propósito mayor. Tanto el Adán como la Eva viven dentro de cada uno de nosotros, porque todos poseemos energía masculina y energía femenina. La energía femenina es profundamente intuitiva porque está más cerca de entablar una conversación con la serpiente antigua, ya que representa la introspección por excelencia. La fuerza femenina es centrípeta, entonces se acerca al núcleo, mientras que la fuerza masculina es centrífuga, se aleja del núcleo. Para coronar este capítulo, no podemos olvidar que en el versículo 22-16 del Apocalipsis, Jesús se identifica con la estrella de la mañana, también conocida como el lucero del alba, nada más y nada menos que el temido Lucifer, que significa portador de luz en latín. Pero antes de que nos pongamos nerviosos, el concepto de la estrella de la mañana es una denominación que se utiliza para referirse al planeta Venus cuando es visible en el cielo durante los primeros momentos del amanecer. Por lo tanto, la consciencia crística es lo que viene justo en el momento en que acaba la noche oscura del alma. Es quien trae el amanecer, portando consigo la luz del sol que simboliza la resurrección y la revitalización de la psique. Cristo es lo que aparece al final del Apocalipsis, cuando la mítica serpiente antigua es encadenada durante 1000 años, simbolizando la victoria de la mente consciente por sobre los contenidos oscuros de la mente inconsciente, durante la noche oscura del alma, la crisis existencial que debemos atravesar durante la individuación. Y Satanás, el mal, se convierte en el portador de la luz en el sentido de que, así como el monstruo de las profundidades posee un tesoro que el héroe debe rescatar, las circunstancias negativas de la vida tienen un cierto porcentaje luminoso que debemos saber encontrar para poder enriquecer nuestro espíritu. Este es el aprendizaje implícito en las adversidades cotidianas. En su extraordinaria obra titulada Libro Rojo, Jung muestra su total disgusto por el diablo, al mismo tiempo que reconoce a regañadientes que esta fuerza contraria es necesaria para sostener el equilibrio cósmico, y de manera intrigante describe al diablo como alguien que tiene una semilla de oro. Surgió del montón de estiércol en el que los dioses habían puesto sus huevos. Me gustaría patear la basura lejos de mí, si la semilla dorada no estuviera en el vil corazón de la forma deforme. Jung estaba de acuerdo en que la intuición proporciona perspectiva y conocimiento, y tal y como la serpiente, la intuición muestra el camino hacia las cosas ocultas. Ser intuitivo te permite apreciar detalles que pasan desapercibidos para la gran mayoría, como percibir los estados emocionales de otras personas, elegir la opción que más te favorezca de entre todas las que se te presenten, reconocer situaciones peligrosas para poder evitarlas. Y lo más interesante es que la intuición se manifiesta de formas únicas para todos, por lo que la experiencia es un completo misterio para los que están comenzando a escucharla. El trabajo de sombra con el inconsciente te permite conocer la verdadera diferencia entre el bien y el mal, más allá de los prejuicios aprendidos. Quien trabaja con su lado sombrío, conoce el bien y el mal.
Quien conoce el bien y el mal, conoce la vida. Quien conoce la vida conoce a la serpiente, y quien conoce a la serpiente sabe escuchar claramente la sabiduría intuitiva del espíritu. ¿Qué es la vida, sino una serpiente circular que se envenena a sí misma para ofrecerse como su propio antídoto? ¿Y tú, estás listo para escuchar a tu serpiente interna y descubrir los misterios de tu propia intuición? Agradecemos enormemente a todos los seres de luz y conciencia que apoyan el canal de los Enigmas del Ser y que se interesan por la invaluable contribución que el maestro Carl Jung brindó de forma incondicional a la humanidad. Así que continuaremos compartiendo muchas más herramientas para enriquecer el aprendizaje y esclarecer el proceso de individuación. A cambio te pedimos un like si sientes que ha sido útil para ti, y no olvides suscribirte y compartir el vídeo, porque nunca sabremos en qué momento un destello de sabiduría puede ayudar a iluminar a todo un universo.